¿Qué tal, chicos? Un gusto saludarles y muy contento porque por fin, después de ese largo camino, vamos a concluir el recorrido por los 12 signos según la mirada de Edward Bach y con esta propuesta, revisando el estudio y entendiendo sobre todo el porqué de los signos y la aportación, el camino que tiene que desarrollar cada uno de ellos para el tema del desarrollo de conciencia, ¿sí? Previamente en los signos que estuvimos revisando, Mimulus, Capricornio, Water Violet, Acuario y ahora con Rock Rose, vemos cómo en estos tres signos se empieza, desde Agrimony, desde Sagitario, empieza a vislumbrarse ya esta mirada disolutiva con un enfoque en el cual el tema del ego, el tema de la trascendencia hacia el ego necesita pasar a un siguiente plano. La energía que está relacionada con todos estos temas. Entonces, llegamos a la parte final, donde el ego, que en un inicio empieza a desarrollarse en Aries, llega a un punto en el que da el paso hacia la disolución. Y en sus libros, en cada uno de sus libros nos da pistas, nos da información muy puntual sobre lo que va a tratar esta fase en el proceso evolutivo del ser. En su libro Los 12 grandes remedios comenta en casos de gran urgencia, de gran peligro, de miedo intenso o terror o depresión. En todos los casos de máxima necesidad, cuando la situación parece desesperada, administrar Rose. Cuando un paciente está aterrorizado o si la enfermedad es repentina o tan grave como para causar un miedo intenso en las personas de su alrededor, de hecho, en todos los casos de emergencia o peligro deben administrarse este remedio, aunque también sea necesario otros. Entonces, nuevamente recuerden lo que vemos hablado sobre el tema del miedo. ¿Sí? En Capricornio, en Mimulus, va a estar también dirigida hacia el trabajo con el miedo, pero es a miedos más rutinarios, son más miedos en lo cotidiano, son más miedos hacia la pérdida de lo material o hacia pérdidas de cosas conocidas. En Rock Ross lo que vamos a ver es que es un miedo hacia... mm, ¿cómo les digo? Es un miedo hacia lo desconocido, es un miedo que, como ya vimos el tema que trata, miedo a la disolución, es entonces un tema más complejo de ver, es un tema más difícil de identificar o de definir porque estamos hablando de Piscis, estamos hablando de la casa 12, ¿sí? Entonces, aquí también vamos a ver que es el remedio indicado para emergencias, accidentes, ataques o enfermedades repentinas, especialmente en casos desesperados, cuando el paciente se encuentra muy asustado o aterrorizado o si la situación es suficientemente grave como para atemorizar a quienes le acompañan. Eh, en los 12 curadores, Rock Rose representa el terror a algo superior, a las cosas materiales, em, a la muerte, al suicidio o a las fuerzas sobrenaturales. Son personas que están librando una batalla por la libertad mental. Y esta parte hago énfasis también porque dentro de las cosas que vamos a ver en esta temática y dentro de lo que también confiere a, a la tipología pisciana, el pisciano es uno de las energías, es una de las tipologías que más se asocian con enfermedad mental. Es una de las tipologías que más se asocian con trastornos emocionales, con trastornos psicológicos. Y entonces, aquí yo les voy dejando una gran pregunta, una reflexión, ¿sí? Entonces, este tipo de diagnósticos, este tipo de trastornos, estamos hablando propiamente de una enfermedad o estamos hablando de un estado del proceso evolutivo del ser.
¿sí? En el cual el llamado hacia lo espiritual, el llamado hacia lo disolutivo, lo hace que se viva en un miedo latente o en condiciones que le hace más difícil mantenerse con los pies en el piso. Entonces, vamos a ir haciendo más reflexiones al respecto a esto. Y comenta también en Libérate a ti mismo. Es una persona absolutamente desesperada, aterrorizada, que siente que no puede soportar nada más. Está aterrada por lo que pasará, por la muerte, por el suicidio, la locura, una enfermedad terrible, o tiene miedo a enfrentarse al carácter irremediable de las circunstancias materiales. Si es así, está aprendiendo a ser valiente en contra de grandes obstáculos y está luchando por su libertad. La pequeña y hermosa Rock Rose le dará el coraje para triunfar. Entonces volvemos al tema, ¿verdad? El tema de los miedos, el tema pues sí, este pánico a la disolución. Sabemos que estamos hablando de la triplicidad de agua, es el último de los tres de las tipologías de agua y sabemos que va a tener una complementariedad, ¿sí? Va a estar en una relación de oscilación consciente con Virgo, Centauri y guarda también una relación inconsciente con Cerato y Agrimony, ¿sí? Géminis y Sagitario. Estamos hablando de la cruz mutable y a este signo pues ya sabemos que vamos a ubicarlo dentro de la cuaterna disolutiva y cerrando el ciclo de todo este camino. Entonces, ¿qué hay que entender también? A nivel de la mirada secuencial, sabemos de dónde viene. Viene de lo acuariano, viene de este reto hacia de este miedo, ¿sí? De esta última gran batalla de combate contra el propio ego, ¿sí? Contra estas actitudes de arrogancia, de conocimiento, pero de mucho miedo al salto al que es llamado. Viene de una energía donde ha dejado atrás el aire, lo analítico, lo lógico, aquello en lo que encuentra cierto sentido pues sí, en lo racional, para pasar a una energía más emocional, más de agua, más sin límites, más de disolución, más integradora en lo emocional. Que veíamos que en Acuario había esta resistencia a lo emocional, pues acá es donde ya la vemos expresada y posteriormente, una vez lograda la misión pisciana, el camino va hacia lo ariano, ¿sí? Que es el inicio, que es esta parte de lanzarse nuevamente al comienzo del nuevo desarrollo identitario y a la expresión nuevamente. Al hablar de Piscis estamos hablando de un estado disolutivo, sí, porque viene de una energía masculina, aquariana, que de todas las energías masculinas que hay en el zodiaco, yo creo que en Acuario es esta energía también, de todas es una de las más neutrales, ¿sí? Todas, o sea, si bien todas las energías de aire y de fuego son masculinas, en Acuario estamos hablando de esta energía que tiende más a la neutralidad. Por ello también asociado con todo este mito de Urano y demás que hemos platicado ya anteriormente. Em, entonces, vamos a ver. Dice Bach, si se tuviera que sintetizar en esta tipología, estaríamos hablando de el terror y el pánico a la disolución, la emergencia vital, la destrucción y sensación de aniquilación de toda identidad yoica. Es una especie de desbordamiento, de naufragio del control mental, una desestructuración extintiva ante la sensación de la desaparición del yo. ¿Sí? Es una difusión laberíntica, trastorno de desfiguración, confusión, aunque también rigidez para evitarlos y un bombardeo de perceptibilidad de lo que no tiene forma, lenguaje o nombre. ¿Va? Entonces,
Este, aquí va a ser muy, muy importante que tengan toda esta forma de ir integrando. Hay que ir integrando todo lo que confiere a esta energía. Y de aquí también, sobre todo, esta mirada de entender el porqué de lo que se dice de Piscis. ¿Sí? No es nada más porque sí. Ya no me canso de mencionarlo. Hay algo detrás que es, en este caso, ya es el proceso, ¿sí? En Capricornio era la idea de la disolución, ¿sí? El soltar el apego a lo que se tenía. En Acuario ya se está dando el paso, ya está cayendo, ¿sí? Ya está en este sitio, perdiendo esta estructura, esta estabilidad en el yo. Y en Pisces ya está en el tema, ya está en la experiencia del proceso de disolución del ego. Y dice también, quizá Rock Ross sea la tipología donde se advierta una mayor proximidad entre el mecanismo de la limitación identitaria y el dolor real o de fondo. El pánico es tan fuerte que no puede taparse con apariencias, rodeos o merodeos. El yo se identifica en su dolor íntimo. La rigidez que veremos que manifiesta en ocasiones esta estructura puede que sea seguramente el gran asidero para la pervivencia de un deslinde entre lo identitario y lo latente, tal vez el único. Y entonces, mmm, aquí es donde, o sea, en Acuario y en Piscis van a ser dos de los signos donde el Sol puede estar en condiciones más complejas para la expresión del ego, ¿sí? En Acuario porque el Sol está en exilio y en Piscis porque el Sol o la energía pisciana en este caso estaría en la casa 12, en la casa del inconsciente, ¿sí? Serían dos de los sitios donde la expresión identitaria tienen más complejidad. También obviamente las otras casas del inconsciente, pero estos dos particularmente, hablando de la secuencia, del proceso disolutivo, por eso me detengo a remarcarlos. En Rock Ross, sintetizando, se abalanza la posibilidad de perder la vida, ¿sí? Entonces, no es un miedo a perder algo material, no es un miedo a perder el trabajo, la estabilidad, el logro profesional, no. El miedo que surge aquí es un miedo inconsciente, es un miedo latente ante la pérdida de la existencia. Estamos hablando de la cuaterna existencial. Pues se verifica la extinción del yo conocido, pero ya ni siquiera es un dolor lo que concurre, es antes bien, al contrario, conmoción o pánico de aniquilación, lo mismo que es en virtud tipológica, conciencia de lo insistencial, del sentido profundo de la creación y de la belleza y magia de la ausencia del lenguaje identitario. Entonces, eh, yo creo que el trabajar con lo pisciano es uno de los temas más complejos, ¿sí? Les he platicado yo que en mi experiencia el trabajo con tipologías de aire son complejas por el entramado tan profundo, tan estratégico, tan complejo, tan evasivo, que se genera, ¿sí? A partir del mundo mental. Pero también uno de los temas más complejos, pero a la vez también más lindos y más satisfactorios para mí trabajar en terapia, tiene que ver con esta tipología pisciana. Porque aquí estamos trabajando con personas que se viven con un miedo, ¿sí? Que muchas veces cargan o viven en soledad. Son personas que viven en una batalla consigo mismas y con el entorno. Es una doble batalla. Viven en una batalla doble en la que no pueden ser entendidos muchas veces por las demás tipologías. Y esto les hace muchas veces ser catalogados, ser diagnosticados, ser
rechazados o incluso razón por la cual muchas de las personalidades piscianas tienden a evadirse, a disociarse o a refugiarse en los mundos internos, ¿sí? En estos mundos internos, mm, complicados, conflictivos, violentos, inestables, internos, y levantar murallas para poder defenderse y no sentirse todavía más amenazados por el mundo externo o las demás personalidades o tipologías con las que se encuentran en el mundo. ¿Sí? Se esconden ante la amenaza, se esconden ante el miedo y ante la vulnerabilidad que habita en sí, que muchas veces no es comprendida ni visible. Y por ello entonces, pues mejor me resguardo y levanto una muralla, ¿va? O me disocio, ¿sí? Y aquí vemos, bueno, a mí me ha tocado observar muchísimo en tipologías piscianas un miedo muy latente a involucrarse en vínculos sociales, con el mundo en general, ¿sí? Porque le duele la falta de empatía, porque se siente no comprendido, porque le duele pues sí, lo complicado de llevar todo esto muchas veces solo. Y cuando se acerca a los acompañamientos terapéuticos o cuando se acerca al solicitar ayuda, mucho de lo que ocurre es una, una compleja, ay, ¿cómo le vamos a decir? Una compleja manera de, pues sí, como de vivir, de experimentarse, ¿sí? Una forma muy violenta de tratarle, ¿sí? Imagínense estar viviendo esta experiencia pisciana, ¿sí? De desidentificación, de vulnerabilidad, de una alta percepción, de una gran dificultad para poner límites entre quién soy yo, quiénes son los demás, llegar a un punto donde solicitas refugio, donde solicitas ayuda, ¿sí? En la religión, en la psicología, en lo médico, en lo terapéutico, en la familia incluso, o en las relaciones, solicitar ayuda en estas áreas y encontrar violencia, encontrar rechazo, encontrar no empatía, encontrar diagnósticos violentos, encontrar acoso, violencia, rechazo, em, no visibilidad. ¿Sí me entienden a qué me refiero? Es entonces uno de los puntos muy, muy trascendentales que por favor quiero que no lo, no lo pierdan de vista y que traten de conectar y sensibilizarse con la propuesta que estamos mencionando actualmente. ¿Sabes? Este, Únicamente añadiré que detrás de ese pánico hay descanso, que en la aceptación de la muerte reside la más sublime belleza, la poética de las estrellas, la renuncia de todas nuestras vaciedades y nimiedades. Nos dotará de una supervivencia simulada frente al pánico, y tal vez sea razonable morir con las botas puestas, porque morir, eso sí, es la parte inevitable, es el único camino para ser. ¿Cuál es esto? ¿Cómo podríamos hacer una analogía en este tema, en este punto? Este, algo que me llama mucho la atención esto lo leí en el libro tibetano de la vida y la muerte, es el que el camino de la filosofía budista, uno de los primeros pasos que se dan cuando se comienza en el trabajo espiritual, es el trabajar o el estudiar el tema de la muerte, ¿sí? El tener claro
el recordarte, ¿sí? El enfrentar el hecho de que te vas a morir, ¿sí? Que la muerte existe. Antes de empezar a profundizar en temas de compasión, en temas de perdón, de la alegría, la dignidad, o sea, antes de todo eso, el primer paso es el entrar a comprender y a aceptar el hecho de que te vas a morir. El tema de aceptar que nuestra vida es finita, ¿sí? Y esto es el punto que en Aries vemos que duele, sí, es esta energía que duele la realidad, duele todo esto, pero es parte necesaria entender este proceso de muerte, de disolución que estamos hablando. Esta es la cuaterna disolutiva, el trabajo, sí, profundo con el duelo hacia la muerte de esto que me digo ser, hacia la muerte de esta identidad que cree. ¿Sí me siguen? Este, entonces, este es el proceso que está viviendo Piscis. La personalidad pisciana está viviendo en duelo, ¿sí? Ya está en la pérdida, ya está experimentando el duelo, está viviendo el dolor de la pérdida. Sin embargo, después de cualquier duelo, y hay muchos tipos de duelo, ante la muerte de una persona, ante la muerte o el término de una relación, ante la pérdida de la salud, ante la pérdida de un trabajo, de una promesa, todo este tipo de, toda pérdida conlleva a un duelo. Y eso es la energía pisciana, ¿sí? Tiene que ver mucho con la experiencia de eso. Y entonces el acompañamiento terapéutico en lo pisciano se podría, se podría correlacionar con este proceso de duelo. Y eso es muy interesante y eso es muy, muy útil porque en el proceso del duelo hay depresión, hay enojo, hay tristeza, hay miedo. Y el objetivo es llegar a un punto de aceptación, mismo proceso de aceptación que, que debería de ser desde el inicio del camino, como les comentaba que en el budismo lo mencionan, ¿sí? Y que es el momento en el que se acepta que estamos en un proceso finito, en el momento que aceptamos que tenemos que enfrentar esta muerte de nuestro ego, es ese camino real en el que podemos lograr ser desde la virtud, ser desde el alma, ser desde una visión mucho, mucho más completa y más integral que solamente ser desde la mirada egocéntrica. Mm, y también nos comenta el salto al vacío que escribí en Water Violet como presupuesto para poder respirarse en lo pisciano. Entonces, es necesario dar este salto al vacío que representa la carta de loco en la energía acuariana. Y asimismo, los otros estados de la cuaterna disolutiva que cité, tanto el compromiso procesal que hemos de entender en la opuesta Centauri, como los inconscientes que suponen la rendición de lo conocido, ¿sí? En Cerato, Géminis, e incluso el abandono de cualquier resistencia o pretensión de comprensión de la síntesis que se abría en Agrimony. Entonces, esto que conocía, incluso observen en lo pisciano, el trabajo va en el aceptar que esto que conocí en lo geminiano y esto que analicé y que definí en lo sagitariano, hasta esto necesita un nuevo paso, necesita una nueva trascendencia, ¿sí? Para llevarlo hacia algo mucho más completo y más complejo que es como lo es el universo. Siéntalo, ya no hay problema encarnativo, estamos volcados en la vida, aunque sea para estar siendo la vida no siendo, para entender que la vida nos pasa, nos sucede. En verdad ya no hay nada que ser ni un modo de tener que ser en lo existencial. Hemos encarnado, pero no somos. Por fin comprendemos, aunque ¿quién comprende? Hay muerte del tener que ser
solo queda la conciencia insistencial del poder clamoroso de la creación, siendo en algo que siento ser y siente en mí, no siendo ninguna otra cosa. La fractalidad tomando mi nombre y mi forma, el alma de cada ser y de cada cosa como reflejo del infinito en la finitud, como plasmación de la energía en los teatros del psiquismo, de la información arquetípica en el tiempo interpretativo, de la luz primordial en las bombillas de nuestras nadas referenciales. Entonces, ¿qué nos dice? Pues es el camino en el cual nos damos cuenta que esto que somos es temporal, esto que somos es una forma de expresión, pero que a la vez es parte de algo mucho más complejo. Y el entender esta disolución se vuelve un camino necesario para la trascendencia y para la salida de esta visibilidad egocéntrica en la que nos conformamos. Pánico, siéntanlo, no siendo son al fin, no eres, solo toma forma en ti la sustancia gloriosa de la fusión en la finitud de lo infinito. Fíjense lo que comenta Bach. Se habla en Rock Rose de coraje. Lo veníamos visitando desde Agrimony, desde aquel estado de conciencia virtuosa, potencial de despersonalización, pasando por el de Mimulus, abrazando la objetividad de la ley cósmica y por Water Violet en su inmolación de ofrenda al vacío. Habría que hablar ahora de un coraje cósmico, de un coraje ritual frente a lo mítico, algo así como comprender en la disolución del yo el sentido del ser, no como desaparición, sino como florecimiento de lo invisible. Dejar de ser como estado de conciencia, la rendición no dolorosa, pero pavorosa de quien se pensó y se creyó un día algo. Entonces, pues nuevamente, estamos hablando de que una de las virtudes, ¿sí? Que se concluye después de varios pasos que se ven en tipologías previas, una de las virtudes a las que se dirige la tipología pisciana es la de el coraje, ¿sí? No se trata meramente de soltar o calmar los mecanismos de pánico y instinto yoico, ¿sí? Sino de abrazarlos para aceptar su defunción, su expiración para un renacimiento. Entender incluso que el yo nunca tuvo un propósito significativo de naturaleza autónoma y personal, que nunca existió para sí. Más todavía, asumir que el yo no es ni siquiera un vehículo, sino solo un vehículo en el tiempo. ¿Sí? Em, y esto es como algo tan fugaz, es algo tan efímero, ¿sí? Que duele, ¿sí? Que da miedo, que da pánico a perder eso, ¿sí? Que confronta toda aquella intención, toda aquella, am, manera en la que el ego se creó o se identificó, ¿va? Y esta parte, entonces, pues es necesario que la vayamos, que la vayamos acomodando en nosotros mismos. Dice también, se abalanza la identificación insistencial identitaria, la identificación en el no soy, en el no siendo, soy al servicio del universo, de lo inmanifestado. Es el fin de la función, el cierre del teatro mientras seguimos en la butaca porque la función ha finalizado, pero no se ha acabado, lo que es la misma cosa. Entonces, es esta complejidad donde en el momento en el que se cierra el telón, en el que se acaba la función, ¿qué pasa? El teatro no ha dejado de existir, ¿sí? Los personajes
A lo mejor ya no están en escena, pero sigue la energía ahí presente. En Agrimony cesamos en el egocentrismo y la ambición, en Mimulus en el miedo, en Water Violet en el control. Resulta que no había nada después, nada que ambicionar, que temer o controlar, solo el vacío de la fusión pisciana en la energía sin nombre ni interpretación. Eh, entonces, aquí en Rock Ross volveremos al principio, aunque con otra conciencia, ¿sí? Con los 19 últimos remedios de Bach. Recuerden que vimos 7 remedios asociados a planetas, 12 curadores, 12 flores asociadas también con los signos del zodiaco, que son las que estamos viendo actualmente. Esta expresión desde la visión más identitaria, más yoica. Y entonces, terminando Rock Rose, dan inicio las siguientes 19 flores, ¿sí? Que son las 19 flores de la conciencia de tránsito, o sea, del paso a lo espiritual de las tipologías de todas las tipologías de las 19 que revisamos. ¿Sabes? Esas obviamente pues no las vamos a ver porque pues imagínense todo lo que nos ha llevado el revisar estas 19 flores, imagínense revisar las otras 19. Eh, pero si ustedes van entendiendo, ¿sí? Si ustedes comprendieron la sustancia de estas 19 primeras y ya comprenden cuál es ese propósito al que están dirigidas todas estas tipologías, va a ser mucho más fácil que puedan comprender las 19 últimas flores. Y en Agrimony, entonces, pues ya vimos que es donde comienza todo este proceso, ¿va? Pero continúa, sigue avanzando y pues aquí va en una dirección distinta. Defender al yo ante lo que le desestructura física, mental y emocionalmente. Aquí no hay trampa, ni trama, ni paños calientes. Esa identidad busca salvar la vida. ¿Sí? Aquí entonces vamos a ver cómo no se trata de una muerte real. ¿Sí? No se trata de una muerte física, se trata de una muerte identitaria, se trata de una muerte, de una idea, de una filosofía, de una creencia en la cual sustentamos nuestra visión de la propia vida. También dice, salvar al yo en el que nos referenciamos, sobrevivir como identidades que se recuerdan y evitar la locura a la que puede conducir la percepción subjetiva de ruina y desestructuración. ¿Sí? Eh, ¿Se acuerdan cuando vimos el módulo de astrología médica? Hablábamos de la casa 12 y de qué hablábamos. De enfermedades crónicas, ¿sí? Hablamos de enfermedades mentales, hablábamos de otros planos, ¿sí? Hablábamos de herencias, de enfermedades, de trastornos que están muy vinculados con el transgeneracional, ¿sí? Por ello, Rockrose se protege, se rigidiza en todos los planos y funciones psíquicas, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo que hace, en lo que le diferencia y fusiona, en todo lo que quieran imaginar, toda vez que siente condiciones y riesgos patentes y riesgos patentes de aniquilación o expiración. Entonces, ahí están sus resistencias. Y siente, soy dolor, no quiero morir. O se dice para no sentir, no me cuentes de místicas. La vida debe tener un orden. No quieras embrujarme. Pareces de una secta. A mí déjame. Yo no tengo alma. Aquí lo expresa medio raro, pero al final de cuentas habla de la conexión con la emoción. ¿Sí? En Piscis es muy difícil no conectar con lo que se siente. ¿Sí? Entonces también observen el contraste que hay entre los signos que están aledaños a cada una de las tipologías de agua, ¿sí? Todas las tipologías de agua a un lado tienen un signo de aire, a otro lado tienen a un signo de fuego, enfrente tienen un signo de tierra. O sea,
hay una gran dificultad. La energía de agua concentra todo esto que no puede fluir en las tipologías diferentes a este elemento. ¿Sabes? Son los lenguajes de la última resistencia, los indicios de conservación Rock Rose que observarán los procesos terapéuticos. Aunque ya nos hemos adentrado en lo relevante y trascendente que late en esta energía zodiacal remedio floral, es conveniente que conozcamos los perfiles identitarios asociados para poder abordarlos. Pánico, terror, miedo de aniquilación, recogimiento, dualidad de los planos terrenal y mágico, co-creación de las situaciones que se perciben extintivas, rigidez como defensa. Entonces, este, veamos esto, veamos esta energía como no es un miedo cualquiera, es pánico, ¿sí? Identifica en ti en qué momento de tu vida has sentido pánico, en qué momento de tu vida ha sido aquel momento en el que más miedo has sentido, ¿sí? Recuérdalo. ¿Qué edad tenías? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Sí? Actualmente, ¿qué te da miedo? ¿Qué te hace sentir así? ¿En qué situaciones te has sentido así? Porque es parte de una tipología que está dentro de todos nosotros y es un llamado. Y a lo mejor podría ser probable que tú atribuyas ese miedo a una experiencia definida, a un momento definido de tu vida, pero eso es un algo que expresa o que está manifestando esta parte personal, ¿sí? Esta parte pisciana, inconsciente, que también estamos llamados a experimentar como parte de nuestro proceso evolutivo y que no nos gusta y que por eso lo evadimos y no lo queremos volver a ver. Y muchas veces nos disociamos. Entonces, en la clínica vamos a ver esa sensación de pánico en Rock Rose es extintiva. Ya mencionamos por qué. Eh, Esa circunstancia conduce a una percepción de ese carácter en el interior, pero que también se manifiesta en el afuera, en lo gestual, en lo postural y quizá como en ningún otro plano, en su mirada pávida, estremecida, angustiada, ida, alienada, consumada, desasistida, muerta. ¿Sí? ¿Cuál es una de las características que comentamos en alguna ocasión de la mirada del pisciano? ¿Cómo es la mirada del pisciano? ¿Sí? Muchas veces ida, una mirada muchas veces de miedo, ¿sí? De vulnerabilidad, pero también de amor, es una mirada también romántica, también muchas veces es una mirada amorosa, ¿sí? Pero es una mirada particular, ¿sí? A diferencia de la mirada escorpiana, que es una mirada penetrante, que es una mirada fuerte, que es una mirada intensa, ¿sí? En lo pisciano vemos una mirada que nos habla de vulnerabilidad, que nos habla de miedo, que nos habla es una gran expresión de múltiples emociones. Ojos de espanto, ¿sí? Porque es en ellos donde se unen como en una boda alquímica lo yoico y lo almático, la psique, el cuerpo, el ser superior interior y la información que lo sustancia. Y entonces, resumiendo al yo pisciano que no quiere aceptarlo y quiere sobrevivir, manifestará fuerte rigidez o introversión y ensimismamiento, silencio, presencia muda, fuertes tensiones entre las funciones conscientes y los perfiles mágicos, poderosa dualidad entre la identidad y la intuición de lo transpersonal, hipersensibilidad, desasosiego, incluso creencia de locura, pánico, terror, miedo paralizante, estado agudo de emergencia y tensión generalizada. Cuando hablamos de crisis de pánico, muchas veces es Rock Rose en sus conciencias insistenciales, ¿sí?
Cuando hablamos de que una persona expresa mucho tipo de condiciones psicológicas, podemos estar hablando de un estado rock rose, ¿sí? Podemos estar hablando de pánico, podemos estar hablando de miedo, podemos estar hablando de, mm, de una crisis de ansiedad, de una crisis, un ataque de pánico y de otro tipo de condiciones mentales, ¿sí? Incluso hasta una esquizofrenia, ¿sí? Que mm, habla de un estado, ¿sí? En el cual la persona está expresando mucho de lo que siente, ¿sí? Está en un mundo en el que le es difícil poner límites. Entonces, no significa que no se deba de atender, ¿sí? Sin embargo, es un proceso en el cual no es que sea necesario no significa que no se tenga que atender. A lo que voy es que cuando se atienda, yo creo que necesita tener un enfoque muy amoroso y muy comprensivo, ¿sí? Y darle el derecho de la duda a esta persona loca ante lo que está experimentando, ¿sí? Dejar el juicio. Si yo soy consciente y lo fui, y a veces no les voy a decir que no lo soy, pero de verdad que trabajo todos los días en no serlo, ¿sí? Y en que cada vez sea menos, en el tener un juicio hacia las personas que solicitan de mi ayuda como médico, ¿sí? Porque hay una parte egocéntrica en mí, ¿sí? Que dice, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo logra? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué? O sea, hay una parte en mí que lo hace, pero es difícil dejar de sentirlo porque mi ego así aprendió, porque así fui enseñado, porque así fui creando yo una identidad. Pero el trabajo que yo trato de hacer y los invito a ustedes también, es que cuando yo siento eso, evito reaccionar con violencia, evito reaccionar de forma mm, juiciosa, de forma rechazando, calificando, desaprobando, generando estos abismos entre el otro y yo. Sí, este, y les voy a confesar en este sentido, mm, el usar bata no me gusta, a mí no me gusta usar la bata, ¿sí? Y muchas veces en el trabajo me, me, sí me ha llamado la atención por no usar la bata, porque es parte del uniforme, porque es parte de una normativa. Sin embargo, ¿qué sentido tiene que una enfermera use una cofia? ¿Qué sentido realmente tiene que un médico utilice una bata? ¿Sí? Si yo lo que observo es que mm, si esa bata lo que hace es que genere para los otros, porque es lo que yo percibo, que cuando alguien te ve con bata, te ve que estás arriba, te ve como alguien que tiene cierta autoridad, que tiene cierto poder, cierto control, cierto... Pero mi idea en muchos aspectos no es que me vean como alguien que tiene más poder o más control. Sí. O sea, uno de mis objetivos es el desarrollo, en el generar empatía, para que el otro se sienta comprendido, para que el otro se sienta escuchado, para que el otro, o sea, que no siga mis indicaciones porque me tiene miedo por la bata, ¿sí? O porque se sienta juzgado, sino porque se siente entendido y porque le hace sentido lo que está haciendo.
¿sí? No digo que no, la bata tiene una función, ¿sí? De protegernos y demás. Es un símbolo, igual que una cofia, ¿sí? Es un símbolo que quiere marcar jerarquías, es un símbolo de, que busca dar control, que busca dar poder. Entonces, ¿en qué símbolos te refugias tú? ¿Sí? ¿En qué, de qué formas? ¿En el símbolo de un auto, en el símbolo de una empresa, en el símbolo de una casa, de un código postal, en el símbolo de una familia? ¿Qué símbolos usas? ¿Y qué pasaría si los dejamos de lado? ¿Va? Bueno, un gran paréntesis, se los quería compartir. Y en suma, estamos a menudo ante grandes y valerosos místicos, ¿sí? En esta energía pisciana, aunque sea en sus últimos parapetos, los llamamos marginales. Nos han dicho y les han dicho que tienen una patología, pero son estados rocros, disposiciones transpersonales. La mística como lenguaje rock deberíamos entenderlo, perdón, atenderlo. No aceptamos a menudo a personas en ese estado. Se les invalida y esconde, se les tacha de locos, de dementes, de depravados, de perdidos y enajenados, de enfermos, de indeseables. Cuando lo cierto es que si les miras y les admiras, advertirás que ellos sí que retiran el último velo de la vulnerabilidad y de la fragilidad que uno siente cuando se funde con la muerte. Si lo prefieren más suave, con la muerte del yo ideado y del paso a lo, a la, y el paso a su instrumentalidad. Es una expresión más libre, es una expresión que ya no, este, que ya no tiene límites, que ya no se está cuestionando, que ya no está apresada. ¿Sí? Si a alguien le ha tocado estar en un hospital un hospital psiquiátrico, es una energía tan especial y tan fuerte, ¿sí? Y es un lugar donde te puedes encontrar con cosas de verdad maravillosas, ¿sí? Desde los miedos más profundos hasta las muestras más lindas de amor y compasión. Desde lo más gracioso y divertido que alguien puede llegar a ser, hasta lo más intenso y grotesco de la sexualidad. Desde lo más infantil y, y vulnerable hasta lo más sabio y superdotado y creativo del mundo mental. ¿Sí? Desde la belleza, ¿sí? En esa mirada tan vulnerable y tan amorosa, hasta en el sufrimiento y la enfermedad física. Todo eso en un solo lugar. ¿Sí? Todo eso en nuestro mundo también, que lo vemos. Todo existe porque todo está allá afuera. El tema es que no lo queremos ver. ¿Sí? No queremos ver lo pisciano en el gesto amoroso de un niño, en el miedo que tiene un niño. No queremos ver lo pisciano en el paciente o la persona con esquizofrenia que está desnuda en un camellón, ¿sí? Que está comiendo basura, que está cantando a media calle, dormida en una banqueta, ¿sí? O sea, y también podemos ver lo pisciano en una marcha, ¿sí? Por una causa, acompañando a una situación en la cual se empatiza, porque acuérdense que también Piscis son los colectivos, no nada más lo individual, también lo vemos en lo colectivo, en lo disolutivo, lo vemos en un proceso espiritual, ¿sí? En un ritual,
en una celebración religiosa. También podemos ver lo pisciano. ¿Sabes? Entonces, en sus pánicos conclusivos, en la amenaza que observa Rock Ross, de manera vertiginosa está su propia construcción de fieles compromisos con el multinivel, pues ha acudido a la llamada disolutiva de la resistencia de la conciencia interpretativa del yo. Al consultante, cuando muestre ese estado, hay que acompañarle en ese abrazo místico, no tratar de sacarle de su proceso. Permítanle esa conclusión contundente e inquebrantable para mí, así de crudo y así de excelso. Muchas veces lo que necesita un paciente en este estado no es que le dé respuestas, muchas veces solo lo que necesita es que le digas que no está loco, que se sienta entendido. Si cuando tú le explicas una carta natal y que existe una casa 12, esto es un apapacho para el paciente. Y me ha tocado verlo muchas veces con personas que tienen estos planetas en casa 12, estos soles en casa 12, estas identidades piscianas muy, muy fuertes. ¿Sí? Es lo que necesita. Dolor de aniquilación, ya vimos que es el dolor de base, sobra redundar en ello. Y el camino a la virtud, ¿sí? ¿A qué le lleva? Hay muchos talentos en la tipología Rock Ross. Aquí es una capacidad sacrificial. O sea, hay un talento para dejar aquello que no es trascendente para dirigirse hacia temas más trascendentes. Y yo he visto también muchas personas piscianas o con aspectos o cartas muy piscianas que dejan todo por amor, que dejan todo por una mascota, que dejan todo por una relación, por un hijo, que dejan sus proyectos personales, dejan su mundo material, que dejan su país, que dejan todo por una causa que surge del amor. ¿Sí? Esto lo he visto en los piscianos. En otras tipologías no digo que no lo pueden hacer, pero aquí es donde yo lo he visto más. Su inmensa sensibilidad para confluir con el dolor de los demás y ponerse a su servicio, su magnetismo, su percepción de la totalidad. ¿Sí? Antes de llegar a estos temas virtuosos, también no olvidar que también está asociado con los estados de alcoholismo, adicciones, están muy, muy, muy relacionados también con estos temas rock ross, con estos temas piscianos. ¿Por qué? ¿Sí? Son salidas, son búsquedas de solución. Yo les digo que en la adicción, el alcohol, la droga, ¿sí? El medicamento psiquiátrico, ¿sí? Es el psicólogo en el cual se refugia el, el paciente, en el alcohol, en una droga. Es ahí es donde se siente entendido, es donde siente refugio, es donde siente calma ante lo que está experimentando. Entonces no juzguemos a las personas que están en adicciones, no juzguemos a las personas que están en, en un padecimiento mental. Y esto hago mucho énfasis porque esto ocurre todos los días en el tema médico. Cada que llega un paciente con una crisis, con un ataque de pánico, ¿sí? Con un intento suicida, ¿cuál es la actitud del equipo médico? Está loco, quiere llamar la atención, inyéctale agua, ¿sí? Amárralo, ¿sí? Sale la violencia de los demás ante el miedo de la presencia de un personaje así. ¿Cuántas veces no hemos juzgado esto a las personas que están en una adicción? Entonces,
Es esta proyección, este miedo, este rechazo ante ese estado que no nos gusta, al que también nosotros estamos llamados. Y entonces es así en Rock Rose donde podremos saber del valor trascendental de la conciencia insistencial, de desaparecer sin dejar de ser y de estar en la materia, calmar la angustia, desarrollar la comunicación consciente e inconsciente, disolver el terror para convertirlo en coraje sereno, sosteniendo el vacío de todas las memorias y viejos relatos míticos. Aceptar la muerte y vibrar con la percepción de la inmortalidad del alma. Ser el valor en situaciones extremas, con una fortaleza que vive en la carne, pero viaja en el alma. ¿Sí? Todas estas son virtudes y ofrecerá la nutrición y cuidado a quienes lo necesitan, la compañía compasiva de ser pasión con los otros en su dolor, el arte de la sensibilidad y perceptividad, el protagonismo a lo que no tiene nombre, la experiencia serena de la finitud y de la expiración como expiación y purificadora del yo que se da al ser. Entonces, ¿qué es lo que se logra en esto después de saltar todos esos obstáculos? ¿Sí? El triunfo, ¿sí? En la libertad mental. ¿Sí? El alma logra la libertad. El estado rock rose es en suma el paso a acariciar la sombra que se resiste a sucumbir al oscuro de la muerte, a lo sutil de la inexistencia, a lo indefinido de la conciencia serpenteante y vibratoria de otras dimensiones que se anuncian. Un mínimo al corazón. Perdón, un mimo al corazón de los astros que nos introducen en el sentido cósmico de lo arquetípico para, con ello, caminar desde el valor y el coraje, desde la libertad mental hacia el espíritu, hacia la chispa de Dios que refleja el ser superior que somos. Para ello hay que sentir y rendirse a la muerte, suicidarse de una vez por todas de tanto yo. Ese es el precio y el caos. Entonces, es un suicidio de ese ego. Ese es el llamado, ¿sí? Estamos por consiguiente ante una tipología insistencialista que a través de la soledad extintiva y de la pérdida de identidad dejará de ser tiempo y forma en el mundo, ¿sí? La extinción fragua te deja exangüe, pero no dejas de ser, sino que eres por fin. Suena a broma pesada si sientes que se desmorona el edificio, pero eso es rock rose, el humor negro acuariano direccionado ahora por Piscis hacia la luz de las estrellas. Si nada soy, por fin tengo sentido. Cuando muero en las referencias, soy. Sin identidad, encuentro al ser interior. Soy estrella, una paradoja del universo, un dibujo de la creación. Me duele hondo, me da pánico rendirme a la muerte del yo. Me abrazo. Disolución, inmortalidad, percepción sutil, valor, trascendencia. Soy el valor que sostiene la pérdida de toda referencia y me fundo con la totalidad. Y es así como cerramos con estos 12 signos, con estos 12 curadores. Déjenme saber sus opiniones, platíquenme cuál es su sentir con esto, qué piensan, porque al final de cuentas lo que comparto aquí es mi experiencia, es mi punto de vista, es mi opinión, ¿sí? En ningún momento pretendo que hagan todo o que piensen como yo pienso. Yo les comparto cómo yo he integrado mi visión hasta este momento. Puede ser que cambie después. Eh, pero a mí me parece este tema de Pisciano, para mí cuando lo leí, cuando lo empecé a revisar, me pareció muy, muy, muy fuerte, muy, muy revelador.
Entonces, déjame saber qué piensas tú. Les mando un gran abrazo. Eh, la próxima clase vamos a vernos y vamos a empezar a revisar el tema de las sinastrías. No se crean, revolución solar. Vamos a ver revolución solar. Este, hay que seguir practicando tránsitos. Vamos a checar cómo se sienten. Es más, vamos a ver la siguiente clase, cómo van con tránsitos, cómo se sienten y revisamos si ya estamos listos para empezar revolución solar o quieren que le demos otra pasada a los tránsitos. ¿Sabes? Entonces, les mando un abrazo, los quiero mucho, cuídense mucho, espero que hayan disfrutado las clases, tengan un bonito fin de semana. Va, nos vemos pronto, chicos.